presencia. Gracias, Dios, por cómo tú diriges todas las cosas, incluso desde el principio del servicio, la clase bíblica, hablando de este tiempo en el cual tú eres nuestro Rey que viene, pronto regresarás, pero sobre todas las cosas de que nos toca, Señor, responder a tu llamado y poner las manos en el arado y comprometernos agradecidamente, en agradecimiento a lo que tú has hecho, contestar con gusto y con alegría a ese llamado que tú has hecho. Así que Dios, tú no te equivocas, tu Espíritu Santo es quien dirige todas las cosas. Y Señor, espero que la palabra la cual tú le has dado a tu siervo para compartir con la iglesia sea una que, como el frosting sobre el bizcocho, complete la idea que tú quieres que en tu iglesia quede plasmada en esta mañana. Hablo también a la iglesia virtual, aquellos que están conectados por medio de las redes sociales, que también puedan estar atentos, Señor, y que no haya nada que los distraiga. Sé que no es lo mismo estar en el templo, sentado en un banco, pendiente al pastor, de frente a la hermosura que es lo caracteriza y todo el mundo mirándolo. Amén. Señor, no es lo mismo estar en la casa, donde puede pasar una mosca y nos distrae, donde puede la vecina llamarnos para contarnos el último chisme del barrio y salir corriendo y no prestar atención a tu palabra. Así que yo oro, Dios, para que sea tu Espíritu Santo tomando control de todo, despejando los aires y no permitiendo que Satanás nos distraiga a la hora de acercarnos a tu palabra. Es en el nombre poderoso de Jesús que oramos para que seas tú tomando control de este tiempo, Dios. Amén, aleluya. Y oro por los hermanos insistentemente que están en su hogar y no están aquí. Señor, para que tú les muevas el piso. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. El viernes pasado celebramos, mejor dicho, conmemoramos el día que la historia del mundo cambió. Motivado por lo que él mismo simboliza, ¿verdad? Viernes Santo, lo que simboliza para el creyente. Hablé acerca del primer capítulo del Evangelio según San Juan. Todo recuerdo. Viernes Santo, hablé de aquella luz que vino al mundo. A diferencia de lo que es una predicación clásica de Viernes Santo, donde podríamos, y lo hemos hecho anteriormente, citar las 7 palabras o versos donde se describe la crucifixión del Hijo de Dios. Y quiero que estén atentos, mi amado. Quiero que estén pendientes a la palabra. No quiero distracciones en este momento. A diferencia, ¿verdad?, de lo que pudiera ser ese servicio clásico donde se predican las 7 palabras, o los versos donde se describe la crucifixión del Hijo de Dios que entregó su vida en sacrificio, haciendo así la más grande expresión de amor que jamás se haya registrado en la historia de la humanidad. Sentí de parte del Espíritu Santo hablar de quién es ese que entregó su vida por amor, del Verbo encarnado, la luz que vino a este mundo sumergido en oscuridad, en ese en el que encontramos la verdadera vida, Jesús, el Cristo, el Mesías. ¿Y qué mejor para describirlo que Juan? Tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la historia de Jesús, pero creo que Juan es el que describe de una manera diferente y les diré por qué. Cuando nos acercamos al estudio del Evangelio, ¿verdad?, esa buena noticia, y usamos el libro de Juan como base o referencia, debemos tener en cuenta siempre un detalle, y es que Juan, al escribir acerca de la vida de Jesús, usó, podríamos decir, unos lentes diferentes a los autores de los demás evangelios. Él observó y escribió de Jesús usando los lentes del amor. Juan fue cautivado por el Dios que ama.
Sí, él escribe acerca de los milagros y las sanidades hechas por el Mesías, pero usando el amor de Dios como ese filtro que nos permite ver a Jesús como su más grande demostración del mismo hacia nosotros. Jesús, el que ama. Para Juan es también de suma importancia que el lector tenga siempre presente quién es Jesús. Para Juan, perdón. Es de suma importancia que el lector siempre tenga presente quién es ese Jesús. A través de todo el Evangelio vemos a un Jesús que se detiene y saca tiempo para conversar con aquellos que se acercaban a Él o con los que Él les hacía el acercamiento, cualquiera fuera el caso. Como por ejemplo Nicodemo, que llegó a Él escondiéndose en la oscuridad de la noche para que los otros religiosos no supieran de sus conversaciones. O la mujer en el pozo de Sicar, la mujer samaritana. Jesús desvió su ruta para tener un encuentro con aquella mujer. Juan es el único de los evangelios que registra estas conversaciones, dejándonos ver a ese Jesús personal. No solo el Jesús de las multitudes, sino el que es capaz de cruzar al otro lado por uno, conversar con Él, aclarar sus dudas y mostrarse a ellos tal cual es. Eso sin dejar de demostrar quién es verdaderamente. El Verbo, la palabra de Dios hecha carne, Dios mismo. Como cita en el versículo 18, que lo vimos el viernes pasado, del capítulo 1, verso 18, dice, y no lo tienen que buscar, ahí lo único que está en la lectura larga. Dice el versículo 18 del capítulo 1 de Juan, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, Dios encarnado, vino a la tierra y vivió entre nosotros, demostrando cuánto el Padre se interesa por ti y por mí. Ahora bien, Jesús sabía a lo que venía. Él tenía una misión que cumplir. Ese plan de salvación elaborado a la perfección por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Plan que no era solamente para salvar la generación de aquel tiempo en el que Jesús vivió, sino todas las generaciones por venir, toda la humanidad. Como siempre aclaro cuando digo esto, y me escucharán muchas veces repetirlo, porque para eso es el plan de Dios. Este privilegio es solo para aquellos que crean, se arrepientan de su mal comportamiento y le reciban como su Salvador. Y hago la aclaración porque hoy día mucha gente predica el Evangelio como si fuera para todos. Sí, es para todos, pero tienes que aceptar tu condición, arrepentirte de la misma y entonces darle, ¿verdad?, permiso a que Dios se meta en tu ser y trabaje contigo. Así que no todos los caminos conducen al cielo, no todos somos hijos de Dios, no todos vamos a estar en el cielo cuando estemos allá, no, solamente el que se arrepienta, crea y le reciba. Ese disfrutará de tan hermoso privilegio. Pero para que ese plan una vez se cumpliera en Jesús, llegara hasta los confines de la tierra y que tú y yo hoy pudiéramos escuchar de Él y tomar una decisión por Cristo, hacía falta un grupo de seguidores que estuvieran con Él desde el principio. Unos que vieran, creyeran y vivieran todas las cosas que Jesús iba a hacer para así poder contarlas tal y como sucedieron y que al ser testigos oculares nadie pudiera ni siquiera tratar de desmentirlos. Hombres que su fe fuera inquebrantable en cualquier circunstancia. Porque no es lo mismo que tú digas algo que dijo tu amigo, ¿verdad? Como muchos dicen, no, porque el amigo de fulano, que es primo de sultano, me dijo que vio esto. A que alguien que caminó con Jesús te diga, esto es.
Eso sí, no era cualquier clase de discípulo el que le seguía. Él mismo iba escogiendo su equipo de trabajo, como dirían en la pelota y en el baloncesto, su dream team. ¿Qué clase de dream team? Pescadores, cobradores de impuestos, revolucionarios, gente que ante la opinión de los líderes religiosos de su tiempo hubiesen sido descartados de inmediato, sin conocimiento. Es curioso que ninguno de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, escogidos por Jesús mismo, refiriéndome, ¿verdad?, a los 12 más cercanos, porque al principio multitudes le seguían, pero entre esos que meticulosamente escogió, los que estuvieron con él hasta el día que ascendió a los cielos, ninguno de esos escogidos era algún líder religioso del área. Nos haría lógica, humanamente hablando, ¿verdad?, que siendo él el Mesías prometido, ese que los profetas anunciaron cientos de años antes, entre su grupo selecto hubieran escribas y fariseos, gente que conociera la palabra, maestros de la Escritura, que pudieran confirmar sus actos a la luz de la misma. Pero no fue así. Lo que nos demuestra cómo estaba el corazón de todos los líderes religiosos de ese tiempo. Jesús escogió personas que tuvieran la capacidad de aprender las verdades que venía a enseñar de su reino, sin que la religiosidad inculcada por aquellos líderes religiosos fuera un tropiezo. Como bien él mismo describe, Jesús dice en Lucas 5:37, porque nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres perecerán. El odre era un envase como que en cuero, donde el vino se echaba para que fermentara y lograra, ¿verdad?, su mayor capacidad, y el alcohol y la fermentación esa. Pero esos gases expanden el cuero. Entonces ya los odres viejos no eran para los cueros, para los vinos nuevos. Para los vinos viejos, pues, si tú echabas vino nuevo en ellos, el proceso de fermentación, ¿qué iba a hacer? El cuero ya era viejo, ya había extendido lo más que podía hacer, rompía. Entonces Jesús utiliza esa metáfora, pudiéramos llamar, o parábola, para explicarles por qué no depositar las verdades del reino en gente que ya está influenciada por lo que era la religión de ese tiempo. Así que Dios escogió hombres y mujeres humildes, y no quiero que me malinterpreten. Tenían conocimiento de las Escrituras aquellos que Él escogió, y estaban pendientes al regreso del Mesías prometido. Pero eran muy diferentes a aquellos escribas y fariseos. Para los escribas y fariseos, Dios y el plan de redención para el pueblo de Israel había pasado a un segundo plano. Estaban más pendientes a que el pueblo cumpliera con toda la ley y reglamentos de aquellos, ¿verdad?, que aquellos mismos habían añadido a la misma ley, que a la llegada de aquel hijo de David que vendría a establecer su reino eterno. Eso a ellos no les importaba tanto. Lo que les importaba era que el pueblo hiciera lo que estaba escrito en la ley, lo que ellos tanto enseñaban. Los discípulos que Jesús escogió, al igual que los que hoy sigue llamando, y escuche bien, son aquellos que tienen un vivo deseo de que sus vidas sean primeramente transformadas por Dios, que anhelan que más personas se enteren de esa buena noticia de que Jesucristo vino a redimir al mundo del pecado, y que mantienen ardiendo en su corazón la esperanza de que nuestro Rey y Salvador regresará a establecer un reino eterno que ha prometido. ¿Puede decir amén? Amén. Ahora entienden por qué la clase de hoy hace tanta lógica. Muchos de los discípulos de Jesús fueron primeros seguidores de Juan. Aquella voz que clamaba en el desierto: preparen el camino para el Señor que viene. Así que aquellos tenían las cualidades perfectas para ser discípulos de Jesús. Estos no se conformaron con lo que la religión predominante les ofrecía, sino que querían conocer al Dios verdadero.
Y aquel profeta en el desierto con ropas de pelo de camello y que comía langosta, y no, cuando dice langosta, no piensen en las langostas que le venden en sus mercados. Eran lo que llamamos nosotros esperanza, más o menos un poco más dañina. Así que no era eso, pero aquel hombre que estaba allí estaba predicando un mensaje diferente y profetizando que pronto vendría uno que era antes que él y del cual no era digno ni tan siquiera de amarrar sus sandalias. Esa era la predicación de Juan, que bautizaría no con agua como él, sino con Espíritu Santo y fuego. Esos eran los seguidores que buscaba Jesús. Esos son los seguidores que busca Jesús en el día. Así que el mensaje de hoy es para la iglesia. Y sé que podemos aprender mucho de aquellos que seguían a Jesús. Acompáñenme a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versos 43 al 51. Va a ser nueva traducción viviente, la que voy a usar. Va a estar puesta ahí en la pantalla. Que la pueden seguir acá, si la quieren tener en su Biblia para que la tengan más adelante y puedan estudiarla completa. Perfecto. Dicen amén. Pueden quedar sentados, pero reverentes a la palabra del Señor. Dice: al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel que Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, responde Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que él. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Aquí vemos dos hombres que han respondido al llamado de Jesús, pero de manera diferente. Hay una realidad que al comenzar el pastorado he comprendido, y es que no todos responden al llamado de la misma forma. Que uno quisiera, son otros 20 pesos. Pero no todos responden al llamado de la misma forma. Y estos 9 versos que acabamos de leer, podemos verlo con claridad. Jesús decide ir a Galilea. Comienza diciendo: y siempre que uno lee en las Escrituras que Jesús traza una ruta nueva en su GPS, es porque algo interesante va a suceder. Lo hizo con la samaritana. Siempre que dice es necesario ir a tal sitio, o se desvió o decidió ir, es porque algo va a suceder allí. Al llegar allí encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Sin presentación, sin un tratado, ¿verdad? Sin predicaciones de 2 horas. Solo le dijo: ven. Y Felipe no dudó ni por un instante. Me imagino que si estaba sentado brincó como un resorte de eso. Yo no sé si ustedes han visto los videos que hacen ahora, que le meten los... No lo hagan, ponen los airbags debajo de la silla. Pues así tuvo que decir, si hubiese estado sentado, así hubiese hecho Felipe, ¿verdad? Pero es que no pudo resistir la invitación hecha por aquel que no necesita invitación, no necesita presentación. Felipe contestó al instante.
Para aquellos que al igual que yo se preguntan si es el mismo Felipe que los hechos se le pega al etíope al lado de la predica, la respuesta es no. Este Felipe es el apóstol. El otro Felipe es el que es llamado a servir a la mesa. Y luego entonces es que hombres de Dios, usados por Dios, llenos del Espíritu Santo. Pero yo aclaré mi duda, se la quiero aclarar a ustedes. O sea que no todos los Felipe, como no todos los José, ¿verdad? Todos los José son el mismo José. Y que no todos los Felipe son Felipe. Pero otro dato curioso es que tan pronto Jesús le invita a seguirle y él responde al llamado, él sale corriendo de donde estaba, al que podríamos imaginar era su amigo, Natanael. Al parecer ambos compartían, además de la amistad, el mismo amor y la misma pasión por la palabra de Dios y el deseo de que se cumpliera la profecía del Mesías. No está escrito en la Biblia, pero de la manera en que Felipe se le acerca a Natanael, podemos suponerlo. Y es cuando le dice, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Él no se le acerca un inconverso que no sabe nada de la Biblia, a decirle, ven que conseguimos al Mesías, y empieza diciéndole que habla la Biblia de esto, porque no es así, porque tú me hablas. Además de que no solo es el detalle que Natanael o Bartolomé, por eso es que usted ve Natanael nada más que en Juan, en los otros evangelios se conoce como Bartolomé, en la lista de los apóstoles, usted va a ver que dice Bartolomé. O sea, esto no solamente es el detalle que nos demuestra que era un conocedor de la Escritura, su respuesta al llamado, a la invitación de Felipe, también nos confirma su conocimiento. Muchos predicadores, y yo me incluyo, hemos usado esta respuesta de Natanael para preparar mensajes en contra del prejuicio hacia una comunidad menos afortunada o personas de reputación dudable a los que el Señor llamó. Esto de que de Nazaret saldrá algo bueno. Todo el tiempo, ¿verdad? Uno escucha predicaciones que van enfocadas en eso. Cuando tal vez lo que Natanael quería demostrar con su respuesta es que según las profecías era imposible que de Nazaret saliera el Mesías, ya que todas las profecías que hacen mención del lugar de origen del Mesías señalan a dónde, a Belén. Y Belén está bien abajo, en Judea. Yo voy a traer el mapa, pero Belén está abajo y Nazaret está arriba en Galilea. Así que tal vez eso era lo que quería demostrar Natanael, ¿verdad? Por eso es que dice lo que dice. Pero veamos una vez más su contestación. Primero vemos cuando Felipe se le acerca y le dice, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y él contesta, ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe, sin tomar un curso de evangelismo explosivo, ni nada por el estilo, contestó a la duda de su amigo de la mejor manera posible. Yo imagino que harían, no sé, ven y compruébalo tú mismo. Así que, mis amados, debemos de aprender de Felipe. Primera enseñanza. Cuando no tengas la respuesta a alguien que le estés hablando del amor de Dios y te haga una de estas preguntas que tú te quedas con él, invítalo a la iglesia. Les aseguro que aquí va a encontrar la respuesta. En medio del cuerpo de Cristo. El Señor se encargará de contestar su duda. Y esto fue lo que hizo Felipe. Compró. Y no es que Natanael fuera del mejor barrio para estar prejuiciado por los de Nazaret. Natanael era de un lugar similar y hasta menos conocido y concurrido que el mismo que Nazaret. Él era de Caná de Galilea y puede confirmarlo después en Juan 21:2 cuando lo menciona, dice que era de Caná de Galilea. Así que reconozco que tal vez no había visto estos textos desde este punto de vista
Pero hacerlo me hace más sentido lo que Jesús le dice cuando va a su encuentro. Jesús le dice, aquí viene un verdadero hijo de Israel. Un hombre totalmente íntegro. Si soy yo el que digo esa frase, o cualquiera de ustedes, podrían decir que el comentario fue sarcástico. Pero Jesús, ese que escudriña los corazones, Jesús dijo lo que dijo porque sabía que en aquel hombre, como dice otras versiones, no había falsedad. Era íntegro. Y la duda que le presentó a Felipe era válida. Mas cuando lo tuvo de frente, cuando Jesús le dejó saber dónde estaba antes de asomarse tan siquiera por allí, diciéndole de esta manera, sé más de ti, Natanael, de lo que tú puedes imaginar. Conozco tus dudas y todas serán respondidas. Natanael al parecer quedó rendido ante aquel que todo lo sabe. Otro más que cae rendido ante la sabiduría de Dios. Aleluya. Rabí. ¿Qué significa maestro? Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Gracias, Dios. A lo que Jesús le pregunta, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Con esto concluyo. No todos van a salir corriendo ante el llamado de Dios. Y eso no está mal. No está mal detenerse y meditar en lo que puede pasar o no al responder el llamado. Yo lo hice. Yo tengo el llamado pastoral desde los 17 años. Y dudé. Dudé un montón de veces. Tampoco está mal dudar si es Dios quien llama o no. Solo no te quedes sin ir a ver. Solo no te quedes sin ir a ver. Comprueba con tus ojos si es o no Jesús el que viene. Aleluya. ¿Qué es lo que hizo Natanael? Gracias, Dios. Hay una gran necesidad en este mundo. El mundo se pierde sin fe y sin esperanza. Lo predicamos constantemente, pero la necesidad mayor en este tiempo es la de gente que contesta el llamado. En eso, como dirían los de la Cruz Roja, nuestro banco está escaso. Gente que tiene llamado y lo saben desde los 17 años y no lo contestan. Porque le temen al compromiso, porque tienen sus dudas. Natanael tuvo su duda. ¿Saldrá algo bueno de ahí? Eso no es lo que dice la profecía. Pero le hizo caso a su amigo. Comprueba. Y lo comprobó. Puede que tal vez tú no seas como Felipe. Y yo acepto que seas como Natanael. Lo que no debes hacer es ignorar. Eso es lo que no hacer. Que ignores el llamado. Tárdate lo que quieras aclarando tus dudas, porque yo sé que Dios las va a aclarar a su tiempo.
Háblate. Tómate tu tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Pero no usen las dudas para no moverte. ¿Tú te imaginas qué hubiese pasado en la vida de Natanael si se hubiese quedado sentado debajo de la higuera? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú no eres Dios de confusión, tú no eres Dios de dudas. Tú eres un Dios de luz. Tú eres la luz. Como bien decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús es esa palabra. Jesús es esa luz. Y curiosamente Jesús es el camino. Tú eres claro, Dios. Y tú hablas al corazón del hombre y te dejas saber que eres tú. Cuando llamas, haces los llamados certeros. No por nuestras capacidades, sino por nuestra dependencia de ti. Así que es un privilegio ser llamado por ti, porque quiere decir que nos tienes en alta estima, que sabes cuánto te amamos, que sabes cuánto vamos a hacer por ti, que sabes que aunque no sepamos de lo que nos estás llamando, vamos a contestar porque no es el trabajo, sino es el Dios que nos llama a trabajar. Verdaderamente tú eres el Mesías, el Dios de Israel. Señor, ayúdanos a, como Natanael, acercarnos a ti en oración, que nuestras dudas sean aclaradas. Tal vez no son llamados a ministerios lo que estás haciendo, pero sí a tomar decisiones trascendentales. Cambios de trabajo, cambios de país. Pero que estemos claros que es tu voluntad, Dios. Que tú eres el que estás haciendo